tema de bastante actualidad. Muchos habrán ya escuchado todo el debate que ha generado la política de igualdad de género que se quiere impulsar hoy día desde el gobierno central. Y es importante que nosotros empecemos teniendo como base los conceptos que han dado lugar a toda esta línea de reflexión hoy día, a toda esta herramienta de gestión para poder lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo humano, un desarrollo social, que podamos nosotros garantizar que haya una mejor calidad de vida, que haya un desarrollo humano sostenible y que para ello uno de los componentes importantes es poder lograr la tan ansiada igualdad de género. Entonces, vamos a iniciar dando una mirada histórica de cómo se inicia este concepto de género, cómo se inicia esta apuesta por la igualdad en la historia del mundo, que como vamos a ver es un camino que ha venido recorriéndose a través de los siglos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Si nosotros revisamos cómo las primeras sociedades, las sociedades más antiguas, como la sociedad egipcia, cómo se relacionaban los hombres y las mujeres, vemos que la mujer en Egipto era gobernada por la voluntad del esposo, la ley concedía poder y autoridad al esposo sobre la esposa, o sea, estaba legislado, existía una ley, una norma. Y ustedes saben que esa ley, cuando hablamos de leyes hoy día en nuestro país, si hablamos del Código Civil, del Código Penal, de la Constitución, de las diferentes normas, son leyes de cumplimiento obligatorio. Entonces, en aquella época, en los papiros egipcios, podríamos encontrar de que tenía la mujer la obligación de someterse al poder y a la autoridad del esposo. Vemos también que en esta sociedad antigua egipcia, en los contratos matrimoniales se les prohibía a las esposas salir de la casa sin el permiso del esposo. Entonces, cuando contraían nupcias, contraían matrimonio, como decir hoy día van a la municipalidad a firmar el contrato matrimonial, a contraer nupcias, una de las cláusulas del contrato matrimonial, que muchas veces ni lo miramos porque estamos más emocionados en la fiesta, en la recepción, decía en esta época que las esposas tenían que pedir permiso al esposo para salir de la casa. Entonces uno se comprometía. Hoy día los que se han casado, los que están casados, o los que se van a casar, van a encontrar de que esto no existe, ¿no? No existe en el contrato matrimonial actual. No dice que yo tengo que pedirle permiso a mi esposo para salir de la casa, ¿no? Sin embargo, miren, esto data de muchos siglos atrás, de la era antes de Jesucristo, y sin embargo hoy día no existe en la ley, no existe en la norma, pero sin embargo todavía esta costumbre, este patrón legal, social, cultural aún persiste en nuestra sociedad. Las mujeres se sienten que todavía el esposo tiene poder y autoridad sobre ellos, y el esposo también, y viceversa. Y en los contratos y a pesar que no existe ese contrato matrimonial, ese compromiso legal, sin embargo todavía el esposo siente que tiene que la esposa pedir permiso, o la esposa misma dice, no, yo no puedo salir porque tengo que pedir permiso, ¿no? Porque esto, mira, han pasado décadas, pero se ha ido transmitiendo, décadas, siglos de siglos, sin embargo se ha ido transmitiendo de generación en generación y ha llegado a nuestra cultura, porque todavía es parte de una práctica cultural, ¿no? Lo que no quiere decir, ojo, estamos haciendo un análisis histórico, lo que no queremos decir que dentro de las reglas de convivencia se tenga que comunicar, que haber comunicación. Obviamente una mujer que hoy día sale de la casa, está casada y desaparece todo el día, el esposo, la familia se va a desconcertar de no saber dónde está, ¿no? Una cosa es comunicar y otra cosa es puedo ir, no puedo ir, hasta qué hora puedo estar fuera de la casa, etc., ¿no? Nosotros, cuando realizamos esta mirada histórica, revisamos la historia de la humanidad, encontramos, por ejemplo, que en Atenas, en el siglo IV a.C., a las mujeres no les era permitido ir al mercado, pues podían ser vistas por otros hombres. Y solo podían ser vistas por hombres que fueran sus familiares. No podían ni siquiera salir al mercado. Igual, ¿no? O sea, miren, siglo IV a.C. Yo recuerdo que una estudiante de medicina de la Universidad Pedro Ruiz Gallo un día me dice, mi mamá
No puede ir al supermercado, al metro, si es que mi papá no la acompaña y tiene que ir con él todos los fines de semana a hacer las compras. Porque mi papá es muy celoso con mi mamá, ¿no? Su mamá es muy bonita, su papá es médico, no es una cuestión de bajo nivel cultural como muchas veces creemos, ¿no? Y no solamente en este caso, sino cuando nosotros, yo trabajaba en Cajamarca y cuando las mujeres tenían que bajar a hacer las compras a los mercados los domingos, no podían bajar solas de los caseríos, tenían que bajar en compañía del esposo. Yo pensé que el esposo en la preocupación de ayudarle a cargar las bolsas, los paquetes o de pagar los cuentas, ¿verdad? No, era porque como llega mucha gente foránea a los mercados, tienen miedo de que ellas puedan enamorarse o alguien las engañe y se las lleven, ¿no? Entonces tampoco pueden hacer sus compras. Entonces, estas costumbres, estas prácticas también persisten hasta la actualidad en algunos sectores, en algunas zonas, ¿no? Cuando nosotros vemos, revisamos, avanzamos un poco más en la historia y vamos hacia Grecia, en Grecia la vida de una mujer siempre dependía de un hombre, del padre, del esposo, del tío o del hijo. Las viudas dependían de un familiar varón para que encontrasen un nuevo esposo, las viudas. Según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, recientemente que se elaboró a propósito de que en el África subsahariana se daban muchos casos de incidencia de SIDA, y a raíz de eso había muchas mujeres que quedaban viudas porque sus esposos por la promiscuidad o por la falta de cultura sanitaria morían a causa del SIDA y quedaban viudas muchas mujeres. Las mujeres en el África subsahariana para contraer nuevo matrimonio tenían que pasar por un rito de purificación. ¿En qué consiste ese rito de purificación? En que tenía que tener relaciones sexuales con un familiar del difunto esposo para contraer nuevo matrimonio. Si no, la sociedad no aprobaba ese nuevo matrimonio, no le permitía tampoco a la familia contraer nuevas nupcias. Entonces, esto también persiste, todavía no en nuestro país, pero en algunas culturas las mujeres todavía dependen de la presencia de un varón o del contacto con un varón, como en este caso que les acabo de señalar, para contraer nuevo matrimonio. Si una mujer en Grecia entraba innecesariamente en un lugar público donde hubiesen solamente hombres, ponía en peligro su reputación y honra de esposa decente. Y hasta ahora, pues, imagínense, las mujeres, si van solitas, ya cada vez es menos, ¿no? Porque antes, ¿cómo van a ir las mujeres al estadio donde van puros varones? ¿Cómo va a ir una mujer a un auditorio, a un partido político donde solamente hay varones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué busca, no? Sale de los cánones de comportamiento de los cuales la sociedad ha establecido, ¿no? Entonces, o quiere algo, o está buscando novio, o está buscando esposo, o es media rara la vida de la sociedad, ¿no? Porque la mujer solamente puede aparecer en espacios donde haya mujeres o mayoritariamente, sea el espacio mayoritariamente femenino, ¿no? Sino como que entre sospecha. Esto va disminuyendo, va desapareciendo, pero en algunos sitios todavía persiste, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, como les decía, cuando en nuestro país, acá en Lambayeque, la primera mujer que ingresó a Ingeniería Civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo no pudo concluir sus estudios porque cuando llega a la primer día de clase, el profesor le dice, ¿pero qué te ha pasado? ¿Te has equivocado? ¿Dónde perteneces? Incluso los mismos estudiantes la rechazaban, ¿no? ¿Por qué quieres estar acá? Y se burlaban de ella, y su papá tenía que acompañarla, a la primera mujer que ingresó a Ingeniería Civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, tenía que acompañarla todos los días a clase, hasta que su papá le dice, pero hijita, yo te he dicho, esto no es para ti, esto es de hombres, porque la rechazaban, no la aceptaban. Y ella no terminó la carrera acá en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, se fue a terminarla en Costa Rica, allá terminó. Hoy ya vamos a la Facultad de Ingeniería Civil, casi más del 50% son mujeres. Eso ha tenido un costo del cambio, el acomodo también del resto de la sociedad, aceptar que las mujeres tengan presencias en lugares donde eran eminentemente masculinos o de varones, ¿no? En Grecia, la legislación consideraba a la mujer importante solo para la procreación. Si no eres madre, mujer que no es madre, no se ha realizado, no es importante. Por eso es que también en la época, ¿no? Mujeres que tenían 10, 13, 14, 15, hasta 20, había mujeres que tenían hasta 20 hijos, ¿no?
Ella misma se consideraba propiedad del esposo y él la incluía en el testamento. ¿A quién se la dejaba el esposo? La mujer era igual que los esclavos y no eran sujetos de derechos, prevalecía la ley del más fuerte y tenía el mismo nivel de los niños, los esclavos, en ese nivel estaban las mujeres en Grecia. Platón, un filósofo muy importante, muy influyente, no solamente para esta época, sino para toda la historia venidera hasta la actualidad, aseguraba que si un hombre vivía una vida indigna, su suerte en la futura reencarnación sería convertirse en mujer. O sea, era un castigo ser mujer, ¿no? Era el pecado, el fruto del pecado, de haberte portado mal, de haber tenido un comportamiento indecoroso, y que en la siguiente vida serías mujer. En su libro, Los Diálogos, La República de lo Justo, en la página 520, Platón dice que el destino de las mujeres es dar hijos al Estado desde los 20 a los 40 años. O sea, solamente están para tener hijos, ¿no? Es lo que, miren, filósofos que no solamente pues ellos han tenido influencia en su época, en su tiempo, sino han inspirado las leyes, la cultura, la educación para adelante, ¿no? No, claro, ahora nosotros nos horrorizamos de lo que puede decir, ¿no? Son lo que nosotros llamamos filósofos misóginos, que tienen como rechazo al femenino. Pero en la época todo era aceptado y hasta las propias mujeres lo aceptaban, ¿no? Y hasta admiraban probablemente todo lo que ellos decían y reflexionaban, ¿no? Aristóteles, 322 años antes de Cristo, dice que la mujer es un hombre mutilado, ¿no? Por lo tanto, lo femenino es subvalorado, lo femenino es la privación y defecto de lo masculino irradia más fuerza, más potencia, más inteligencia. Y en su libro, La Política, Aristóteles dice que lo masculino está por naturaleza más dotado para mandar y dirigir que la mujer. Por eso es que se decía, ¿cómo es posible que una mujer piense que va a ser alcaldesa, presidenta? No está en su naturaleza mandar, no puede mandar, no tiene esa capacidad, ¿no? Decía Aristóteles, la mujer es un ser reproductivo y el varón un poseedor administrador. La virtud de la mujer es el silencio y el hombre va a determinar qué posición va a ocupar en la sociedad, o sea, va a determinar su estatus en la sociedad. Eso es lo que decía Aristóteles en la época. Sin embargo, Aristóteles ya puede quedar ya hace siglos que ya no está con nosotros y sin embargo mucho de esto tiene vigencia, todavía tiene relevancia, quizás no nos atrevemos muchos a decirlo en voz alta, pero todavía subsiste en el imaginario, en la intimidad de la casa, del hogar, en el pensamiento de muchos, no solamente hombres, porque el pensamiento aristotélico no es, a veces decimos los hombres piensan así, ¿no? También hay mujeres que piensan así. También hay algunas mujeres que todavía creen que ese es el estatus que debe ocupar una mujer, ¿no? En Roma, el esposo podía divorciarse simplemente si ella salía de la casa sin velo. Ustedes ven que hasta ahora las mujeres cuando van al Vaticano a ver al Papa todavía usan el velo, ¿no? Es una práctica cultural, ¿no? Como de sumisión, de respeto, de que no puede mostrarse, no puede lucirse la mujer, porque todavía vamos a ver más adelante que hay algunas creencias también de tipo religioso al respecto. Entonces el esposo podía divorciarse simplemente si ella salía de la casa sin velo en Roma. La mujer en Roma no podía aspirar a cargos públicos ni a recibir educación elevada, ¿no? Educación básica, y no podía aspirar a cargos públicos importantes. El esposo, miren, esto es muy importante, en Roma el esposo podía disciplinar a la esposa si le encontraba conversando con alguien que no fuese su familia. Cuando los abogados o las víctimas van a la comisaría a ver sus casos, los abogados y las víctimas a poner su denuncia, el policía dice, ¿por qué te pegó tu esposo? Ay, es que me encontró conversando con el mototaxista que me trajo las cosas del mercado en la puerta de mi casa. Me encontró conversando con mi amigo de trabajo, con mi vecino en la puerta. Me encontró conversando con mi amigo de toda la vida, mi vecino, y ¿y qué dice el policía o qué dice el abogado? Bueno, puede ser el fiscal. Ah, pues señora, o sea, ¿cómo pues una mujer casada, de familia, va a estar ahí conversando con alguien que ni siquiera es su familia, ¿no? El esposo tiene razón en castigarla. Entonces, ¿en qué se basa? Miren, esto es todo un concepto cultural, ¿no?
toda un paradigma de cómo debe ser el comportamiento de la mujer. La mujer tenía un estatus de esclava y dependía del esposo. El hombre tenía toda la autoridad sobre la mujer en Roma. La mujer era parte del domus, igual que los hijos, y en la familia el único titular es el patriarca, el padre, en la figura de un varón, ¿no? que determinaba, mandaba, dominaba y conducía a la familia. Vamos a ver, bueno, este es parte de la edad antigua. Vamos a entrar un poco a todo lo que ha sido la Edad Media, y vamos a encontrar algunas concepciones también religiosas que han marcado, ¿no? El comportamiento de la sociedad, el comportamiento de la humanidad. Acá están las bases de lo que nosotros vamos a trabajar luego más adelante como políticas públicas, ¿no? Como cambios que se tienen que llevar y que se tienen que impulsar. En el judaísmo, ustedes saben que es la religión que cree que todavía Cristo no ha venido, son los judíos, que todavía hasta ahora siguen esperando la venida de Jesucristo, el Mesías. En esta concepción religiosa, en esta corriente religiosa, se piensa que las mujeres deben estar solamente confinadas a tareas domésticas. Es considerada incapaz de aprender y enseñar, y la mujer debe estar ausente de las actividades públicas y económicas, o sea, debe estar en la casa, ¿no? En la tarea doméstica, en lo privado. No tiene derechos de herencia, no puede heredar. Y integra la llamada despreciable trilogía de mujeres, esclavos y niños, ¿no? Que era parte también de las otras culturas, esa corriente religiosa, que todavía persiste, ¿eh? Hasta ahora. Yo recuerdo que una amiga alemana un día se va a una sinagoga de los judaísmos y no la dejaron entrar por ser mujer, y una alemana altaza, muy empoderada, se sintió indignada de que no la habían dejado entrar y no la dejaron entrar por ser mujer. Es decir, todavía persisten estas prácticas. No pueden, hay espacios donde no pueden entrar las mujeres. En el judaísmo, el Talmud enseña que las mujeres, los esclavos y los niños no se les permite pronunciar la bendición sobre los alimentos. El Talmud es un libro, como decir, una encíclica para los judíos, lo que podría ser una encíclica para los católicos. Rabbi Akiva, que es un maestro de la sinagoga, ¿no? Como decir un papa para los católicos, decía que el esposo podía divorciarse si encontraba otra mujer más atractiva, ¿no? Miren qué causal de divorcio, ¿no? Solamente si encontraba. Por eso es que muchas veces se justifica que el esposo se pueda dejar, pueda abandonar, pueda divorciarse porque hay otra mujer más atractiva, ¿no? Acá están las bases, ¿no? Que se justifica, oye, pero si estás toda fea, delgada, flaca, mira cómo te has cuidado y cómo te pones encima del dolor, que siempre la mujer por el abandono tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Del mismo. Hay Rabbi Eliezer, que es otro maestro de la sinagoga judía, como Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, ¿no? Decía, 90 años después de Cristo, enseñaba que era mejor quemar el Torá. El Torá sí es como la Biblia, ¿no? Para ellos, para los judíos. El Torá, que permitir que la mujer la tomara en sus manos y le enseñara en la sinagoga. Según él, la ley misma enseñaba que la mujer era en todo inferior al hombre. O sea, la ley, que es el Torá, ¿no? Como es la Biblia, enseñaba que la mujer es inferior en todo al hombre, y según el Talmud de Babilonia, el hombre judío debía orar todos los días y decir, bendito Dios que no me hiciste mujer. Así decían los maestros de la sinagoga y eso enseñaban. Entonces nosotros, actualmente hay un cantante, Lisandro Mesa, que canta, ¿no? Bendita sea mi madre por haberme parido macho, y nosotros bailamos y nos divertimos, y son mensajes subliminales que nosotros vamos absorbiendo, ¿no? Asimilando. Vamos a ver también la religión católica. Hemos visto la religión judía, la religión católica. San Agustín decía que la mujer debe estar subordinada al hombre. Santo Tomás de Aquino señalaba que la mujer fue creada solo con propósitos procreativos, o sea, solo para procrear, para reproducirse, ¿no? Esta es una de las concepciones más conservadoras dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que aquí dice no hay derecho al placer, ¿no? Porque la mujer ni siquiera tiene derecho al placer, sino a procrear, ¿no? Si va a tener relaciones sexuales es para procrear.
Napoleón decía que la mujer le pertenece al hombre como su esclava y propiedad. La mujer más insigne, decía el ilustre Napoleón, es la que mayor número de hijos le da a la patria. San Juan Crisóstomo, que es un obispo de la Iglesia Católica de la Edad Media, afirmaba que las mujeres personifican las trampas del diablo. Ellas son la tentación, ¿no? Representan el mayor peligro para el mundo, son más propensas al pecado y mediante ellas el enemigo perturba nuestra alma. Por eso cuando haya alguna cuestión, por ejemplo, de infidelidad, nunca tiene la culpa el varón, siempre es la otra, ¿no? Que lo tienta, que lo busca, que lo acecha, que lo provoca, etcétera, ¿no? Porque son las que promueven el pecado, son las que perturban el alma de los varones, ¿no? Según San Juan Crisóstomo, que es un obispo de la Iglesia Católica, son la tentación, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, que es un filósofo ya hacia la edad moderna, decía que en su discurso sobre economía política, este es textual, ¿no? Si ustedes revisan la obra, una de las grandes obras de Juan Jacobo Rousseau, que es su discurso sobre economía política, él decía, dice, ¿no? Porque está escrito, está tomado literalmente, no le he hecho ningún cambio. Una mujer nunca debe ni por un momento sentirse independiente, decía Juan Jacobo Rousseau. Y debe hacerse una esclava coqueta para volverse un objeto de deseo más atrayente, una compañía más dulce para el hombre cuando quiera relajarse. Textual, ¿eh? La obediencia es la gran lección que debe inculcársele con vigor inflexible. Y el vigor inflexible podría ser castigo físico también, ¿no? En la época. Decía también que es evidente que la familia, el padre es quien ha de mandar. En primer lugar, la autoridad no debería estar dividida. Igualmente, entre el padre y la madre, el gobierno debe depender de una sola persona. Y en toda división de opiniones, tiene que haber una voz preponderante que decida, decía Juan Jacobo Rousseau, y por supuesto era esa voz la del padre. Además, decía Rousseau, además el marido debería estar en condiciones de supervisar la conducta de su esposa, porque es importante para él asegurarse que los hijos a los que está obligado a reconocer y mantener han sido realmente engendrados por él. Entonces sigue la cosa a todos lados, con quién está, a dónde va, porque finalmente tú vas a mantener a los hijos. Y esto, miren, esto de acá, después Tito por Perú, ya has estado con nosotros, esto va a inspirar una ley en nuestro Perú, va a inspirar una norma, esto de acá. O sea, esto no ha sido, bueno, ya lo dijo en su época, a mí que me interesa Rousseau, ¿no? Lamentablemente han tenido mucha influencia. Juan Jacobo Rousseau es uno de los filósofos que inspira el proyecto educativo francés. Y en la época de Juan Velasco Alvarado se toma como modelo educativo para el Perú el modelo educativo francés. Entonces, nosotros hemos tenido mucha influencia, no solamente en educación, sino vamos a ver también en toda la norma jurídica de familia, la influencia de Rousseau. Rousseau también decía, al uno le corresponde ser activo y fuerte, a la otra ser pasiva y débil. La mujer está hecha para satisfacer al hombre. Por este motivo, la educación debe estar totalmente dirigida a sus relaciones con los hombres, complacerles, serles útil, ganarse su amor y su estima, adiestrarlos en su infancia, o sea, cuidar de los hombres cuando son niños, cuidar de ellos cuando son adultos. Tales son las tareas de las mujeres y en todas las épocas, y para llevarlas a cabo deben ser adiestradas en su infancia. Por eso es que ustedes han visto que muchos colegios en la época que nos enseñaban a bordar, a cocinar, ¿no? Nos preparaban para la vida del hogar, de la familia, entre comillas, de servir al esposo. La primera y más importante cualidad de una mujer es la dulzura, y debe aprender a someterse sin quejarse al tratamiento injusto y las ofensas del marido, decía Rousseau. Esto es textual, y lo decía en su discurso sobre economía política. Y para eso por eso a veces cuando las mujeres, hay mujeres que no se muestran delicadas,
dulces, suavecitas, hay como que son medio raras, ¿no? Salen, ¿no? Porque las mujeres deben ser cariñosas, etcétera, ¿no? Entonces Juan Rousseau, como vamos a ver, ha tenido una influencia muy importante en la concepción, en el rol que va a desempeñar tanto el hombre como la mujer en la sociedad, no solamente de Europa, sino de América Latina. Hobbes es un filósofo inglés que es uno de los varones que es uno de los primeros y el primer varón que empieza a cuestionar la autoridad del patriarcal, o sea, la autoridad del varón y la desigualdad entre hombres y mujeres. Podríamos decir que Hobbes es el primero que comienza a hablar de igualdad de género en el mundo. Ahí, miren, siglo XV, siglo XVI, ya se cuestiona el papel del hombre como dominador y deja de justificarlo como ley natural. Cuando habla de naturaleza humana, se refiere a la especie humana sin excluir ningún género. Él es el primer feminista, luchador por la igualdad de género, como lo querramos ver, ¿no? Como vamos a ir viendo, también estos conceptos que son importantes tenerlos claros. Entonces, no todos, como hemos visto, bueno, porque hemos visto a todos en figuras masculinas, han habido, como los hay ahora, muchos varones comprometidos con la igualdad de los derechos, con que a las mujeres también tengan acceso a mayor espacio de participación, de desarrollo social, personal, familiar. Hay muchos varones comprometidos, no crean que, bueno, lamentablemente la historia siempre ha mostrado un protagonismo preponderante, una mayor visibilidad de los varones en todo lo que han hecho a nivel de la filosofía, la religión, la cultura, el arte, pero también ha habido hombres comprometidos como los hay ahora. Es más, yo cuando me ha tocado como representante o miembro del Ministerio de la Mujer, ir a coordinar, a gestionar algunas cuestiones de políticas públicas, de programas, de proyectos, a veces encuentro más apoyo en varones que en mujeres, ¿no? Porque, vuelvo a decirlo, o sea, el concepto de desigualdad de género no es exclusivo de los varones o de las mujeres. Puede estar representando en ambos sexos. Y tenemos pues también que viene después de Hobbes, viene la Revolución Francesa en el siglo XVII, casi para el siglo XVIII, y se da todo este movimiento social, político, que termina con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lamentablemente, no varía la subordinación de la mujer a pesar que se da esta declaración. Entonces surge el movimiento de mujeres liderado por Olimpia de Gouges, donde ella, a pesar de que ha luchado en la gesta de la Revolución Francesa, ella siente que su condición de mujer no se ha tomado en cuenta, sus derechos, y ella desarrolla la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Eso le costó la guillotina, ¿no? Eso le costó la horca. Pero Olimpia de Gouges era una mujer, su verdadero nombre, Mary de Gouges, era considerada es considerada una de las precursoras del feminismo, ha escrito numerosas obras, fundó la Sociedad Popular de Mujeres, ¿no? Redactó la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadanía, y es una de los íconos en la lucha de los derechos de las mujeres, es francesa, ¿no? Es una de las precursoras de todos los derechos que hoy día podemos gozar las mujeres. Imagínense en estos siglos una mujer a esta hora de la tarde, sentada escuchando 6 de la tarde fuera de su casa, cuando tiene que cuidar a sus hijos, tiene que ver a su esposo, y si no tiene hijos, porque la ley en la época era que la mujer tenía que casarse, o con Dios o con el hombre. Si no te casabas con un hombre, entonces te ibas al convento a vestir santo, lo que decíamos, ¿no? Tenías dos opciones, teníamos como mujer. O eras religiosa, monja, o eras ama de casa, esposa. No tenías otra opción. Entonces, hoy día, nosotros, miren, 5 o 6 de la tarde y hay varias mujeres fuera de su casa. En la época ya estuvieran con sus fogones para quemarlas, ¿no? Porque están incumpliendo, pues qué horror. Y hasta propias mujeres justificaban y cuestionaban estos comportamientos. Finalmente, Olimpia de Gouges termina pues guillotinada, lamentablemente, ¿no? Viene también ya la edad contemporánea, siglo XIX, y tenemos uno de los grandes científicos, Charles Darwin, que afirmaba, Charles Darwin, ustedes saben que es uno de los precursores de la biología
y él afirmaba que la mujer era biológicamente inferior al hombre, y lo demostró diciendo que el cerebro de la mujer, el cerebro femenino era más pequeño y que el del varón era más grande. Entonces, eso ratificaba que es imposible, o sea, que las mujeres ni piensen que van a ser igual de inteligentes que los hombres, porque biológicamente están limitadas. Y eso predominó durante mucho tiempo. Entonces, luego ya esos estudios han sido ampliamente superados, ¿no? Ya se ha demostrado que hay diferencias, efectivamente, hay diferencias anatómicas, fisiológicas, como vamos a verlo, pero que no tiene por qué determinar las capacidades y las potencialidades de los seres humanos. Stuart Mill, también un filósofo político inglés, es uno de los primeros que empieza a hablar del derecho a voto para la mujer como solución para eliminar la discriminación legislativa, en este caso electoral, que vivían. Es el primero que empieza a hablar del derecho al voto. 1800. En el Perú, ¿cuándo se dio el derecho al voto para todas las mujeres? Recién con la Constitución del año 1979 se dio el voto para todas las mujeres, incluidas las que sabían leer y las que no sabían leer. 1979, un siglo después, en el Perú ya se está con amplitud, sin conocimiento para todas las mujeres. Bueno, América Latina, esto sucedió lo que llamamos el viejo mundo, el mundo europeo, pero con la venida de los españoles se traslada todo este bagaje cultural, social, político, y se sigue circunscribiendo a las mujeres al ámbito doméstico, al espacio reproductor, y el matrimonio era una experiencia fundamental de la vida de las mujeres, ¿ya? Se casaban con el hombre o con Dios. Pero en América Latina, ¿qué sucede? Que estas concepciones se convierten en ley, ¿no? Como vamos a ver, se convierten en ley. Solamente que en América Latina y en el Perú, ¿no? Y aquí vemos cómo el Código Civil, si nosotros no solamente, o sea, ¿cuál es el tema acá? Pues el tema no es que se cree, se piense, ¿no? Hay gente que todavía lo asuma como una cuestión normal. El tema es que acá se van a hacer leyes de esto, ¿no? Estos son políticas públicas. Estas son, ¿saben? Las políticas públicas son las normas, las leyes, los planes, los programas que aprueba un gobierno nacional, un gobierno regional, un gobierno local, distrital, provincial. Esas son las políticas públicas. Una política pública es, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, ¿no? Porque a veces pensamos que y hay diferentes tipos de políticas, ¿no? Entonces, el Código Civil del año 36 derogado, ¿qué decía? Por ejemplo, al marido le compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su economía. Porque decía Rousseau que la autoridad no debe estar dividida. Entonces, la autoridad la debería tener el esposo, el marido. ¿Qué dice el Código del 84? A ambos esposos, a ambos les compete fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. A ambos. Pero vamos a ver que en la gran mayoría, a pesar que la ley ya cambió, en el Perú todavía hay muchos hogares donde usted le dicen a la señora, ¿va a ir su hijito de excursión? Cosas tan sencillas. No, tengo que esperar que mi esposo venga porque él decide. No dice vamos a decidir los dos, no, él decide, porque si yo decido, como a una señora, por ejemplo, en José Leonardo Ortiz, el esposo la asesina porque mandó a la hija a la playa sin su permiso. Entonces comienza la discusión, la hija iba a las 5 de la tarde y no venía de la playa, comienza la discusión, la golpea, la tira contra la pared, la señora se cae y se da contra un muro de la casa y se murió. Feminicidio. ¿Por qué? Porque él debió autorizar la salida de la hija de la casa, ¿no? ¿Qué dice la ley? Las leyes, ¿por qué se van dando y por qué van cambiando? Porque tenemos que ayudar a cambiar todo este constructo social, cultural. Ahora, esto no ha sido fácil, ¿ah? Porque estas leyes se cambian en el Congreso. Esto ustedes saben, pues, si hay aquí abogados, esto no lo cambia un profesional, una persona de buena voluntad. Esto lo cambian los congresistas. Entonces, los congresistas tampoco no han sido benevolentes o iluminados para decir, bueno, voy a cambiar este código en este artículo y modificarlo acá. Ha sido el trabajo de las organizaciones de mujeres. Las mujeres
en sus diferentes grupos en los cuales se han ido organizando han sido muy estratégicas. Y decía Sinesio López, uno de los grandes intelectuales que tiene nuestro país, docente de la Universidad Católica, actualmente decía: las mujeres han dado muestra en el Perú de hacer grandes cambios sin tomar carreteras, sin hacer grandes tumultos, han ido cambiando las cosas a su favor, ¿no? Hemos ido cambiando. Esto ha sido producto del trabajo de las mujeres organizadas en Lima, que incluso le dan el proyecto ley al congresista, y dice: señor congresista, acá está, le damos todo listo. Hasta ahora, por ejemplo, hay una organización de mujeres que apoya y asesora todo lo que tiene que ver con la gestión parlamentaria con un enfoque de género. Hay un grupo de especialistas que nosotros tenemos en Lima, nosotros decimos en condición de mujer, no que lo tenemos en Constitución, que están permanentemente ahí vigilantes. Por ejemplo, las leyes como la ley de la paternidad ha sido fruto de las mujeres, de la incidencia de las mujeres en el trabajo congresal, con los congresistas. Hay que estar ahí convenciéndolos, diciéndolos, porque ustedes saben, los niveles de nuestros congresistas, no de los de ahora, de los de siempre, no ha sido muy elevado. Entonces, el Código de 1936 también decía que el marido es el representante de la sociedad conyugal. Para las necesidades ordinarias del hogar, la sociedad conyugal será representada indistintamente por el marido o por la mujer. Cuando la mujer abuse de este derecho o sea incapaz de ejercerlo, el juez podrá privarla de él o limitárselo a instancias del esposo o del marido, ¿no? Así decía el Código. ¿No? Ahora ya no, dicen, ¿no? La representación de la sociedad conyugal es ejercida por ambos esposos, cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgarle el poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad será representada indistintamente por cualquiera de los esposos. La patria potestad, decía el Código del 36, se ejerce por el padre y la madre durante el matrimonio. En caso de desacuerdo, prevalece la opinión del padre. ¿Quién decía esto? ¿Qué filósofo dijo esto? ¿Tal cual? ¿Qué filósofo dijo? Rousseau. Rousseau lo dijo. Miren, ¿cómo Rousseau? Todo lo que dijo Rousseau en un artículo de nuestro Código Civil. En el Código Civil del 84 dice: la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de desacuerdo, resuelve el juez de familia, ¿no? Ahí hay una autorización que está, ¿no? Conforme al proceso. El marido dirige la sociedad conyugal. La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. El Código del 36, ¿no? O sea, por eso cuando llega, era ley, ¿ya? La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. O sea, no hay que me sirve la empleada, que me sirve por ahí mi mamá, mi suegra, por ahí, no. Acá tenías que hacerlo tú. La ley lo decía. Por eso dicen: no, yo tengo que hacerlo. Hasta ahora, no, yo tengo que servir, yo tengo que ayudar, yo tengo que lavar, yo tengo que pensar, etcétera, ¿no? Y todo lo demás. El Código del 84 dice: ambos esposos tienen el deber y el derecho en el gobierno del hogar y de cooperar al desenvolvimiento del mismo. Sin embargo, hay mucha gente que todavía quiere que prevalezca esto. A pesar que la ley ha cambiado, quiere que permanezca esto. Y este es un último ejemplo, porque ya ustedes van a hacer el ejercicio, porque este diplomado tiene como objetivo que ustedes puedan, a partir de esta experiencia de aprendizaje, mirar todo con un enfoque de género, con los ojos del género. La mujer, dice en el año 1930, en el Código del 36, decía: la mujer lleva el apellido del marido agregado al suyo y lo conserva mientras no contraiga nuevo matrimonio. En el actual, ¿qué dice? La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Se hace tal derecho en caso de divorcio o nulidad del matrimonio. ¿Qué les parece? ¿Ha habido un cambio? Ha habido un cambio. Y cuando ellas van a las juntas de usuarios, donde iban puros, solamente varones agricultores, le decían: pero no, usted que va a saber de agricultura, usted no está para esto, pues sígase que su hijo, su cuñado, la represente. ¿Qué va a hacer una mujer acá en estas reuniones? No las aceptaban, ¿no? Hoy día son presidentas, son dirigentes, les ha costado, ¿no? Cuando les ha tocado el riego, se van ahí, usted sabe que tienen que entrar en el río, en la sequía, en el canal para poder regar sus tierras, y lo hacen, ¿no? Y han demostrado, dicen: ay, los demás dicen: ay, como un hombre trabaja.
Es que la diferencia, tenemos las mismas capacidades, las mismas potencialidades. Ya vamos a ver cuáles son nuestras diferencias, porque obviamente no somos iguales a los hombres plenamente. Somos iguales y debemos ser iguales porque no nos faltan derechos y deberes. Entonces, en el acceso al poder, ¿no? Todavía hay mucha resistencia. ¿Cómo una mujer va a ser presidenta? ¿No? ¿Cómo una mujer va a ser alcaldesa? Estarían locos si la dejan que una mujer, si con la puta puede administrar su casa, su hogar, sus hijos. Y bueno, acá vemos, ¿no? Lo que les decía. El 7 de septiembre del 55 se le otorga a la mujer en el Perú el derecho al voto, pero solamente para las que eran mayor de 21 años y las que sabían leer y escribir. Recién con la Constitución del 79 se les otorga pleno derecho al voto a todas las mujeres mayores de 18 años, incluidas las que no sabían leer ni escribir. Recién en el año 1979. Bueno, esto es una mirada histórica que es importante que nosotros podamos desarrollarla, tenerla en cuenta para poder entender lo que viene del diplomado, ¿no? Entonces, acá vamos, antes de que podamos entrar a otra dinámica de trabajo, esta tarde es importante que nosotros podamos tener claro qué es el género, porque como les decía, con todas las campañas que se están haciendo hay mucha confusión respecto a este concepto, a esta categoría social. ¿Qué es el género? ¿Qué es género? Y es importante saberlo porque cuando nosotros en el idioma inglés, en el idioma anglosajón, decimos gender, que se escribe solamente gender sin O y con una D acá, gender, que es un término inglés, significa automáticamente que nos estamos refiriendo a este constructo social cultural. Pero en el idioma español, castellano, peruano, como le querramos decir, porque ya nosotros no hablamos el español, nosotros hablamos el peruano. No sé por qué decimos el español, ya fue, ya igual el ecuatoriano, el colombiano, ¿no? El chileno. Ya son lenguas que tienen sus propias acepciones, incluso sus propios términos, ¿no? Que los distinguen uno del otro. Bueno, nosotros en nuestro idioma, llamémoslo español, castellano, peruano, el género, para hablar de género tenemos que hacer una distinción importante, ¿no? Respecto a lo que es el género como una categoría gramatical, como un concepto de gramática y como un concepto social, o una categoría social. Cuando hablamos del género como un concepto gramatical, lo utilizamos el género para determinar los nombres, los pronombres, si son masculinos o femeninos, ¿no? Y eso lo hemos estudiado todos en el colegio, ¿no? Género femenino, género masculino, los sustantivos, los nombres, ¿no? Que utilizamos para designar los objetos, la, lo, o lo que termine en A, lo que termine en O, etcétera, ¿no? Todo esto tiene una utilización, esta categoría o este concepto o esta palabra de género. Se utiliza con fines gramaticales. Pero también tiene otro uso, y es el uso que nos vamos a ocupar hoy día. Tiene un uso, esta expresión, esta denominación, esta palabra, esta palabra, tiene un uso social, ¿no? Que se le llamamos, es una categoría, es un concepto social. Y cuando lo utilizamos como categoría social, como concepto social, ¿a qué nos referimos? ¿No? Nos referimos a este término como un instrumento para explicar las diferencias de ser varones y mujeres y también las situaciones de inequidad o desigualdad que se dan entre los hombres y las mujeres. A ese constructo que hace la sociedad respecto a tu sexo, que te da mandatos, que te da roles, que te impone comportamientos, que te impone paradigmas, a eso le llamamos género. ¿Qué es el género? Es el constructo social cultural. Lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué cambia? Según el tiempo, porque ahora los hombres, antes un hombre que salía con camisa rosada o corbata rosada, no llegaba ni a la puerta porque todo el mundo le decía, oye, compadre, ¿qué te pasó? ¿Qué cosa? ¿Que quieres ser mujercita? Hoy ya los hombres utilizan rosado o fucsia. Y nadie dice, oye, eso no es, ¿no? Todos, casi ya la gran mayoría de hombres están usando rosado, fucsia,
¿no? En su corbata, en su camisa. Y no, nadie pone en duda su masculinidad, su virilidad, su sexo. Nadie pone en duda, ya pasa, ¿no? Pero en años anteriores, acá se puso rosado, que ya cambió de gustos, está medio raro, ¿qué le pasó? No lo sé, ¿no? Ya no quiere ser hombre, etc. Le gustan los colores de la mujer. Cambia según el tiempo. Hombres que se ponían a cocinar. Uy, no, ¿cómo va a cocinar un hombre? Ya que le gustan las tareas de la mujer, ya parece mujercita. Tenemos a nuestro Mercurio y otros chefs que han dado muestras de porque no les ha afectado en nada, porque ellos van a seguir siendo hombres. Que cocinen, el que lave, hoy día los hombres lavan, cocinan, pero cierran bien la cocina para que no lo vean porque no les dicen mandilones. Todo adentro, escondidas. ¿Ah? Soy. Entonces, vemos que cambia, y cambia según el lugar. ¿Ustedes han visto al príncipe Carlos? Que se va a escoger, cuando usa su falda, y alguien, ¿no? La falda escocesa, usan los varones escoceses, y alguien pone y dice, uy, el príncipe Carlos eso no es. Y no solamente el príncipe Carlos, todos los varones escoceses usan falda. Acá un varón con falda pues no llega, pero ni loco, que vamos a poner falda, ¿no? Pero cambia de acuerdo al lugar. En Escocia, normal. En nuestras tribus achánicas, los hombres andan con sus vestidos largos, que son sus túnicas, y nadie dice este achánica, ¿será este chipivo? ¿Será o no será? No. Cambia según el lugar. Entonces, ¿qué representa lo femenino, lo masculino, no? ¿Se dan cuenta? Esto cambia. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Hemos ido cambiando la forma de vestir, hemos ido cambiando los roles, ahora los hombres cocinan, las mujeres salen a la casa, vamos viendo mujeres que hacen deporte, patean la pelota, juegan, hacen sus grupos de fútbol femenino y nadie les dice machonas, quiere ser hombre, ¿no? Estamos aceptando el cambio, pero hay cosas que todavía no cambian, ¿no? Y que nos están generando daño, pérdida de vida, que nos están generando feminicidio. ¿Qué no cambia? Que hay hombres que dicen, no, tú eres mi mujer y tú vas donde yo quiero, sales con quien yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo decido. Y si tú te sales de eso, golpe. Si tú te sales de eso, te matan, te asesinan y viene el feminicidio. Por eso es que estamos preocupados porque haya políticas de igualdad de género. O sea, que esto sea igual para los hombres y las mujeres, este constructo social sea igual para los hombres y las mujeres. No que queramos que los hombres se vuelvan mujeres o las mujeres sean hombres, porque eso es imposible, eso no se puede hacer. Si alguien está... Entonces, género no significa sexo, género tampoco significa mujer, porque a veces dicen, vamos a hablar de género, vamos a hablar de las mujeres. No, género es ese constructo social y cultural que se ha dado. El género es un comportamiento aprendido y socialmente determinado. La sociedad te lo determina también, ¿no? Es un proceso. Ahora, mañana, por ejemplo, terminando el diplomado, vamos a decir, no, yo ya, igualdad de género, yo me voy con falda, yo mando acá. No, es un proceso. Es un proceso. Los hombres ya pueden usar tacos. Es un proceso. No podemos también ser tan abruptos. ¿Cuál es el problema con esta construcción de género? No es solamente que tú te pones rosado, azul, que tú lavas, que tú cocinas, no. También se reparten roles, también se les reconoce derechos, también se les reconoce deberes. Si eres hombre, si eres mujer, puedes hacer esto, no puedes hacerlo de acá. Estas representaciones son socialmente aprendidas, son transmitidas de generación en generación. ¿Quién te dijo? Ah, hombrecito, tú no vas a tender la cama. Hombrecito, tú no vas a cocinar, está tu hermanita que vaya a cocinarte, que vaya a lavarte, que vaya a planchar. ¿Quién te dijo? Las abuelas, la mamá. Nos enseñaron a nosotros. Es más, las mujeres nos sentimos culpables y nos sentimos mal cuando vemos un hombre que está lavando, cocinando, pobrecito, ¿cómo va a ser? Ellos no han nacido para eso, nosotros sí. Bien, entonces, aquí hay una representación, y acá vamos a hacer un trabajo. Acá hay una representación final. Sexo. Es natural, se nace. No cambia. No cambia. Género. Son costumbres, son reglas, son roles, son responsabilidades, relaciones y posibilidades de desarrollo. Es sociocultural, se aprende y puede cambiar. Puede y debe cambiar. Ese es el género. Esa es la gran diferencia. El sexo no cambia,
el género sí cambia. Bien, entonces me interesa muchísimo que esto quede claro. El sexo, por el sexo las mujeres pueden dar a luz, pueden dar de lactar, pueden tener senos, menstruar, ¿no? Por el sexo los varones tienen su testículo, penes y producen espermatozoides. El género son construcciones sociales y culturales que nos van a dar derechos, prohibiciones, obligaciones, deberes y nos van a asignar roles diferenciados. Nos van a asignar roles, ¿no? Ahí está, vamos a verlo, a ver, acá está, roles. ¿Qué nos dice? Como tú naciste mujer, tú vas a cuidar la familia, tú vas a lavar, cocinar, planchar. Hay un enfermo en la casa, ¿quién lo cuida? ¿El hombre o la mujer? Son muy pocos los papás que dicen, yo voy a pasar la mala noche con mi hijito que está enfermo, porque mañana tengo que despertarme en la oficina temprano. Las mujeres así tengan que ir a trabajar mañana, tienen que pasarse la mala noche si hay un hijo, un familiar enfermo o el papá está enfermo. Entonces, por el género, la sociedad te dice, naciste mujer, tú vas a cuidar a la familia, vas a estar en tu casita y te vas a dedicar a tener los hijos. Por el género, a los hombres se les dice, tienes que traer la plata, tienes que salir a trabajar, mantener a tu hogar, mantener a tu familia, anda en la calle, tú eres del ámbito público, el hombre es de la calle, la mujer de la casa, y tienes que producir en la sociedad. O sea, tú naces hombre y esto ya la sociedad tiene asignado para ti. Hoy día los hombres ya no quieren proveer. ¿Y yo por qué voy a trabajar solamente? ¿Por qué no vas a trabajar tú? No alcanza. Anda tú trabaja, y hay hombres que incluso dicen, no, anda tú trabaja, yo me encargo de la casa y de cuidar a los hijos, porque en algunos casos es más fácil también que la mujer consiga trabajo, ¿no? Pero ya los hombres están como que cuestionan el rol proveedor. Ya no quieres proveer, está bien, pero vienes acá también. ¿Quién va a cuidar a los hijos? Si yo no quiero trabajar, no voy a dar por la casa, pero tampoco quiero cuidar a los hijos, a la familia, no quiero lavar, no quiero cocinar, no quiero planchar, no quiero limpiar la casa, etc., ¿no? Este es el problema que tenemos. Y esta es una de las causas que subsumen, que generan violencia, ¿no? Porque cuando la mujer le dice al hombre, ¿y cuánto me vas a dar? Que anda, trabaja, o yo ya me cansé, estoy cansada de lavar, cocinar, llevar a los chicos al colegio, los he traído, estoy cansada, estoy agotada, estoy estresada, ¿no? Comienzan los problemas. Hay una sobrecarga, como vamos a ver también más adelante. Por el género se crean algunas creencias que son falsas. ¿Qué se dice? Que las mujeres son buenas, son débiles, son pasivas, son sensibles, son cariñosas, que los hombres no lloran, que los hombres son toscos, que los hombres no son sensibles, que los hombres no son cariñosos, que los hombres no pueden... Hay un montón de creencias falsas, ¿no? Respecto a los hombres. ¿A esto qué le llamamos? Estereotipos de género. En el caso contrario, miren, la mujer sensible, una mujer sensible delicada, ¿no? Un hombre sensible, por eso es que el hombre no, yo no me puedo mostrar muy delicado, muy sensible. La mujer obediente, dócil. El hombre que obedece, débil. La mujer emotiva, sentimental. El hombre emotivo, llorón. El es un llorón, llora por todo. Parece mujer. La mujer prudente, juiciosa, ¿no? La mujer que es prudente, juiciosa, es tolerante. El hombre prudente, cobarde, ¿no? ¿Cómo estás aguantando tanto ahí? Es un cobarde. La mujer inocente, ingenua. El hombre inocente es tonto. Entonces, los comportamientos también se valoran de acuerdo a quién los manifiesta. Si es el hombre o es la mujer, tienen diferentes valoraciones. ¿Y esas valoraciones quién la da? La sociedad. La sociedad. Ahora, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se construye toda esta concepción? ¿Dónde se da la pedagogía de género? ¿Dónde se enseña todo este constructo de género? Toda esta construcción social llamada género. ¿Dónde se enseña? Lo primero que nos dice la mamá de que son... La mamá desde que está... Miren, y la mamá. Nació el bebito, nació el varoncito y la mamá dice, ay, mijito ya tiene novia. Un bebito que está recién ya tiene su novia. ¿Quién es su novia? La bebita de la cuna del agua, ¿no? Sí, ya. Si crece el bebito, tiene 3 añitos, mi hijito ya tiene 3 novias. ¿Quién son? La del frente, la del otro lado, tiene 3 novias. Y el papá dice, ha salido a mí. Pero a una mujercita se le va a decir así a la bebita, ni loco, ¿qué le van a decir a la bebita? Mi hijita ya tiene 2 novios, tiene 3 novios. No, que tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso?
Miren cómo la sociedad incluso va alentando la promiscuidad. Luego decimos, ay, me tocó infiel, anda con una mujer, con otra, todos se enamoran de todas. Si desde pequeños los incentivan, los alientan a eso. ¿Y quiénes los alientan? La propia mamá, ¿no? La propia familia, el propio hogar. A la mujer uno le dice, la chica viene de 14, 15 años. Oye, hijita, yo te he visto con tal chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijita? No, tú eres mujercita, que dirán los vecinos, tú no puedes. Viene el chico de la misma edad. Mamá, estoy saliendo con la chica acá. Ya, hijito, pero que no se entere, cuídate nomás, ¿no? No te descubran. Entonces, y el papá todavía le refuerza, ¿no? Mira, es como yo, ¿no? Le comparte las estrategias, todo etc. Pero a la hijita mujer, no. Entonces, todo en el hogar. El chico que ha cumplido, y esto lo puedo decir por todos los casos que he visto, el chico cumple 15 años y no ha tenido su primera relación sexual, el papá, la mamá, incluso he visto a la mamá yo recuerdo que una mamá que era enfermera y su esposo era ingeniero, yo ya le he dicho a mi esposo que estoy preocupada, mi hijo ya tiene 15 años y no ha tenido su primera vez, y yo le he dicho ya, llévalo donde tú ya sabes, ya es un lugar que tú ya sabes. Siendo enfermera, está poniéndole a su hijo a un tema de infección sexual o muchas cosas, ¿no? Llévalo, o darle su propina para que se vaya. Y a la hija mujer cumple 15 años, 17 años, 20 años, 30 años y no ha tenido su primera vez, ya llegará. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el constructo de género. O sea, que yo lo que les estoy poniendo es que estas cosas nos están... Yo sí creo, y debe haber un estudio, acá hay gente que puede hacer un estudio. Muchos dicen que respecto a la sexualidad, que también tiene una influencia de género, que el hombre no puede dejar de tener relaciones sexuales porque por su naturaleza, por sus hormonas, porque nosotros menstruamos, ellos no menstruan, etc. Pero también porque se les alienta. ¿Acaso nosotros si nos alentaran, ten tu pareja, ten un novio, ya ten tu primera vez, tienes que tener relaciones todos los meses, si no, no eres mujer, también andaríamos lo mismo. Las mujeres reprimir, nos han enseñado a reprimir, ¿no? Toda nuestra vivencia sexual. Bien, entonces en el hogar también te enseña de que como hombre tú no puedes lavar, no puedes cocinar, no puedes planchar, y la mujer andas tú y ya estás preparada para casarte porque ya sabes cocinar bien, ya el marido no te va a dejar, etcétera, ¿no? Y así hay muchas cosas que se dan en el hogar, ¿no? Que ustedes saben mejor. La religión refuerza, ¿no? Hay momentos de la religión. ¿Qué dice la religión? Hay religiones que dicen, no, el hombre es la cabeza del hogar. La mujer no puede ser la cabeza del hogar. Ahí entrar en cuestiones religiosas han cambiado, ¿eh? Yo he trabajado muchos años con las iglesias adventistas, católicas, evangélicas, y antes decían, no, que van a denunciar a su esposo, no se le puede denunciar, hasta que el mismo pastor llevaba a denunciarlos, ¿no? Porque se corría peligro la vida. Van cambiando, van cambiando también algunas concepciones. La escuela, igual, ¿no? La vez pasada, un niño de 5 años, ¿no? 5 años se cayó en el recreo y viene el niño llorando. Yo estaba ahí con la profesora. Viene el niño llorando, me he caído. ¿Qué pasó? Me he caído. Y el niño de 5 años venía llorando, se había caído, ¿no? Y la profesora dice, los hombres no lloran. Profesora, una mujer, los hombres no lloran. ¿Qué hace? ¿Por qué? No es que queramos ver a los hombres que lloren, ¿no? Que lloren y lloren, sino que cuando el hombre no llora, reprime sus emociones que más adelante se van a manifestar en agresividad y violencia. La represión de emociones hace que los varones sean violentos. Por eso necesitamos que se olviden de que si quieren llorar, que lloren, que no tengan vergüenza, porque la represión de las emociones va a hacer que se desencadene en cualquier momento una expresión de violencia. Las escuelas, los amigos también pues, te van a decir el ámbito laboral, igualito en el trabajo, ¿no? Cómo debes hacer, cómo debes comportarte, los medios de comunicación, igualmente. El sistema legal que ya hemos visto, el sistema político que restringe el acceso a las mujeres, que dicen, no, la política no es para mujeres, esto es cosa para hombres, ¿cómo una mujer va a estar acá? No, las mujeres no pueden. Y ahorita prácticamente se ven obligados porque tenemos ley de cuotas. Entonces la familia como un centro donde se aprende el género, te enseña a controlar las emociones, los impulsos agresivos, el juego también, ¿no? La vez pasada una amiga me decía que en el colegio le pidieron a su hijita que lleve un juguete. Ella le compró un tractor a su hijita y la llevó con su tractor al colegio.
Y la profesora le dijo, no, ¿por qué le ha comprado? Eso es para niños. Tráigale su Barbie, tráigale su muñeca. ¿Y por qué? ¿Ustedes creen por qué nosotros tenemos la facilidad ni bien nos casamos, tenemos el hijito, andamos, tenemos una facilidad? En cambio el hombre, ay, no, tómalo tú porque se me va a llegar. Porque desde niños nos entrenan a estar con el muñequito, ¿no? A cuidarle, a cambiar el pañalito, nos enseñan. Si al niño se le enseñara, tuviéramos padres, pero colaboradores, padres que vivan su paternidad, ¿no? Pero los juegos, si a las niñas nos dieran aviones, carros, el hombre ni bien empieza a trabajar, dice, quiero mi carro, compremos el carro. Y las mujeres, quiero mi casa, compremos la casa, porque nos han enseñado de niña, yo quiero jugar en la casita. Y el hombre quiere jugar con su carrito, y de grandes es así. Entonces, se casan y el hombre quiere carro y la mujer quiere casa. Pero si nos dieran a nosotros carro también de niñas, también quiero mi carro y me olvidaría de la casa, ¿no? Y si invirtiéramos los roles. Van a ver qué sucederá. ¿Por qué? Porque el hombre pues juega con su carro y es chiquitito y ya cuando crece quiere su carro grande, ¿no? Y las mujeres que estamos de la casita, el mueblecito, no, yo quiero esos juegos de muebles que he visto tan bonitos para mi casa. Porque desde niña estamos jugando a la casita. Los juegos son importantísimos. El control de las salidas y permisos. ¿No? También. Bueno, ahora ya se restringe para ambos por la delincuencia. Ya decían, no, hijo, toma tu llave, tú eres hombre. La mujer, no. Tú a las 10 te recojo, hasta las 10 tienes, pero recién a las 10 empieza la fiesta. No importa, ya a las 10 nomás estás acá, ¿no? La sexualidad y la concepción de la virginidad, la educación, ¿no? Que todavía persiste, ¿no? Yo les decía la pasada, yo tuve el caso de una pareja que tenía para mandar a uno de sus hijos a un colegio particular, de acá de Chiclayo, ¿no? O sea, tengo para mandar a mi hijo, uno al Pardo y la otra a otro colegio nacional. ¿A quién voy a mandar? A mi jugador de Pardo es mixto, ¿no? ¿A quién la mando? ¿A la mujercita o al varoncito? O sea, hay que tomar una decisión de mandar al varoncito, porque el varoncito va a mantener, va a sobresalir. La mujercita ya se casará y su esposa la mantendrá, y la mandaron a un colegio nacional. Hace poco. ¿No? Y en la sierra, en la zona rural, peor, pues, ¿no? No, la mujercita ya para qué vamos a gastar en el lugar que vaya el hombrecito nomás, porque es el que va a proveer y mantener. Y en la alimentación todavía, ¿no? Al hombre, el hombre come harto y le damos el plato más fuerte, la presa más grande. Hasta ahora, eso está hasta ahora, ¿no? Y esto de género, que es lo que nosotros llamamos estos privilegios para los hombres, ¿no? Pero también hay pérdidas para el hombre. Yo les voy a decir que también el hombre pierde con este constructo social de desigualdad. No solamente pierde las mujeres derechos. ¿Qué pierde el hombre? Según las estadísticas del Ministerio de Salud, según las estadísticas del Ministerio de Salud de acá del Perú, el hombre muere más pronto que las mujeres. ¿Por qué? Porque está sometido a trabajos más esforzados de mayor riesgo. Hay que levantar un saco, que vaya el hombre. Hay que ver un ladrón, que vaya el hombre. Parece que por ahí van a asaltar, que vaya el hombre. Nunca mandan a la mujer. Entonces se ve expuesto a situaciones de mucho riesgo y el hombre muere antes. Por eso hay más viudas que viudos. Hay más viudas, el hombre se muere antes. Pero por el gran trabajo, la mujer lava, cocina, sale a trabajar fuera, cuida a los niños, está sobrecargada por la mayor carga laboral, la mujer enferma más. Por eso que la mujer vive, ay, me duele esto, me voy al médico, me duele lo de acá, me voy al médico. Ay, ¿por qué? No porque, ay, todo les duele, es que no son fuertes, son muy debiluchas. No, es porque están sobrecargadas laboralmente. Por eso viven en el médico. O sea, ¿qué tenemos como perfil de salud? Que nosotros los técnicos le llamamos perfil epidemiológico. Que las mujeres se enferman más y los hombres mueren antes. Entonces, la desigualdad, ¿qué conclusión? Y hay un eslogan que hizo México sobre la desigualdad de género. El machismo mata. El machismo mata a los hombres y enferma a las mujeres. Por eso el machismo tiene que desaparecer. Y el machismo, cuando hablamos de machismo, no quiere decir, ay, el hombre solamente lo tiene, solamente lo piensa. No, hay mujeres tremendamente machistas, que son, incluso yo he visto comportamientos, conductas, actitudes, visiones más machistas que algunos hombres, son más radicales. Porque cuando una mujer cree en algo, no hay quien la saque, quien la descentre de esa creencia. El machismo mata y enferma. O sea, la desigualdad de género mata y enferma. Por eso tenemos que eliminarlo, tenemos que ser igual, que el hombre no vaya a los trabajos riesgosos ni pesados y que las mujeres tampoco trabajen tanto, que sean compartidos todos los roles, todos los riesgos, todas las oportunidades que sean compartidas. Tienen que ser compartidas por el bien de ambos. ¿Cuál es otra desventaja de la desigualdad de género para los hombres?
Las mujeres podemos vivir nuestra maternidad. Ay, mi hijito, papacharlo, besarlo. El hombre ahora ya puede besar a su hijo. Antes, ¿qué decía el abuelo si veía a su hijo besando a su hijo o a su nieto le decía, ay, hoy vas a volverlo, vas a confundirlo, vas a volver a maricón, no estoy besando. Ahora los chicos se despiden con un beso de su papá. Papá, lo abrazan, ven, hijito, lo abrazan. Ese es gracias a la lucha por la igualdad de género. Una vez un amigo que trabaja en la Senada me decía, yo creo en todo eso de que dices, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con eso del género, me decía. Ah, le digo, yo lo había visto que lo besaba a su hijito antes de irse al colegio, lo abrazaba y lo besaba. Gracias a las luchas por la igualdad de género, tú puedes besar a tu hijo, porque antes no, estaba prohibido. Gracias a la lucha, pero hoy día el hombre puede cambiarle los pañales a su hijo, puede darle el biberón y puede vivir su paternidad. Hombre que vive su paternidad, que cría a su hijo, que le cambia el pañal, va a sentir lo mismo que siente la mujer. Yo he tenido en mi oficina hombres que llegan a mí y dicen, me quiere quitar a mi hijo, se lo quiere llevar, por favor, que no se lo quite. Y yo le pregunto, ¿y cómo ha sido la relación con su hijo? Yo le cambié, yo pasé la mala noche, yo le daba el biberón. Vive su paternidad. A ese hombre no vamos a necesitar hacerle juicio de alimentos. Se los aseguro. Porque si se separa de la mamá, se puede ir de la casa. Dice, no, mi hijo, porque yo lo quería, yo pasé la mala noche. El juez me dice que le dé 300, ¿no? ¿Qué voy a hacer 300? Yo a mi hijo le voy a dar 1000 y yo sé que con 1000 no es suficiente. No vamos a necesitar hacerle, porque es como esa madre que cuando dice, a mi hijo me lo vas a quitar, porque la madre dice, no porque lo lleva dentro, sino porque le ha cambiado el pañal, a la de mamá, lo ha cuidado, le ha pasado la mala noche. Por eso esa madre que tú dices, me lleva a tu hijo, se aloca, se desespera. Igual estoy viendo muchos comportamientos en los varones, porque son varones que están criando a sus hijos, que están viviendo su paternidad, que esta desigualdad de género les había negado durante siglos. Hoy día los hombres, yo veo que los hombres andan con su pañalera, su biberón, y yo una vez le dije a uno, ¿y no te da vergüenza lo que yo vivo, cambiándolo a mi hijo, cargándolo a mi hijo cuando lo estoy bañando? Eso no tiene precio. Y me llega lo que dice la gente, porque esa vivencia es como la vivencia de la maternidad, que a nosotras la sociedad no nos censura por vivir nuestra maternidad, pero a los hombres la sociedad sí les censura, paradójicamente sí les censura. Oye, que estás cambiando el pañal de tu hijo, oye, que tú le estás preparando el biberón, oye, qué mala mujer que tienes, oye, que tú quieres ser mujer, etcétera, etcétera. La sociedad misma te censura. Entonces, ese es el gran cambio. Pero ¿quiénes son la sociedad? La sociedad no es solamente la que está al frente, la sociedad está acá. Somos nosotros parte de esa sociedad. Entonces, esto es se da entonces el género que nos da, roles, nos da un estado, una posición, normas, valores, nos da responsabilidades, nos da una pauta sobre cómo debe ser nuestro comportamiento sexual y la vivencia de nuestra sexualidad. El género nos dice cómo debe ser el trabajo, cómo dividirse el poder, cómo debemos dividirnos el poder, cómo deben distribuirse los recursos y las recompensas que tenemos, ¿no? Económicas, de oportunidades, etc. Eso es el género. Esto es el género. Esto tiene que cambiar, porque nos está matando y nos está destruyendo. ¿Saben por qué tanta violencia? ¿Por qué dice que las mujeres, por qué no podemos acabar con la violencia? Por la desigualdad de género. El hombre la golpea a su mujer. ¿Por qué? Porque dice, tú haces lo que yo digo porque yo soy el hombre, y si no me dejas mal ante mis amigos. ¿Qué dirán mis amigos? Que tú estás saliendo con tus amigos, tomar el café, bailar, a irte a reuniones. No, mis amigos, me estás dejando mal. Y entra en una situación de miedo, de inseguridad, de ansiedad, que le produce el contexto social. Entonces, estos roles se habían naturalizado, ¿no? Son naturalizados. No, es natural, así ha sido toda la vida, la abuela, que tú lo vas a cambiar, estás loca, no lo vas a cambiar nunca. Así ha sido siempre. Hay una naturalización de los roles que nos asigna la sociedad. Y acá vamos a ver los principales roles de género. ¿Cuáles son los roles que desarrollan los hombres y las mujeres? Acá están. Rol reproductivo doméstico, rol productivo, rol comunitario y rol político. De estos roles, ¿cuántos desarrollan los varones? A ver, ¿quién participa? ¿Cuáles son los roles que desarrollan comúnmente o generalmente los varones aquí en nuestra sociedad? ¿Cuáles de esos roles?
A ver, los hombres desarrollan el reproductivo doméstico, cuidan la casa, hacen el trabajo doméstico. ¿Desarrolla el productivo? Sí, va a la casa, viene, trae el trabajo. El comunitario está en el vaso de leche, el comedor, la ronda campesina. En algunos sitios sí está en la ronda campesina, está en la papa. Cuando va a las reuniones de padres de familia, ¿va? No, pues son escuelas de madres. Nunca los veo por ahí a los varones. En el político, sí, puro no. Entonces, ¿a cuántos desarrollan mayoritariamente el productivo y el político? Y en algunos casos el comunitario en las zonas más rurales. En la zona de sierra, rurales participan. En el comunitario están en las rondas campesinas, La papa. las zapatas. ¿Las mujeres cuántos de estos roles desarrollan? El reproductivo, sale a trabajar, se va a las zapafas, y si está en la política, ¿quién trabaja más, el hombre o la mujer? La mujer. Entonces, yo siempre les digo a mis amigos hay hombres que dicen, ay, yo a mi esposa la cuido, la quiero, nunca le faltan sus rosas, sus chocolates, no sé cuánto. Yo cuando veo buen esposo, veo la expresión de la mujer. No que esté quejollada, bien vestida, no. La mujer que es bien cuidada se le ve. Mujer que anda cansada, durmiendo, que con la justa se ha peinado, con la justa se ha salido, y el esposo dice, no, yo soy buen esposo. Anda sobrecargada de trabajo. Si tú quieres a tu esposa, a tu compañera, a tu novio, no la vas a hacer trabajar tanto, ¿no? Hay que ayudarle. Hay que decir, amor, ¿en qué te ayudo? En la cocina, con ver los chicos, yo los voy cambiando, yo alisto la lonchera, yo los llevo al colegio, no sé. Hay que ayudar para que, no sé, porque las mujeres que trabajan mucho se envejecen más rápido. Acá en la zona, este es un estudio que hicimos nosotros de los roles en la zona rural, en la zona del campo, ¿no? Las mujeres se dedican a la crianza del ganado, los hombres son también crianza de ganado, labores agrícolas, artesanías. En el comunitario participan en los vasos de leche, las mujeres, las rondas, en los políticos son dirigentes también. Y los hombres que están más en la presencia política de regidores, alcaldes, juntas vecinales, ¿no? Los comportamientos igual en la costa, en la sierra, ¿no? Por ejemplo, un trabajador del campo, el hombre es normal que chache la coca, la mujer no chacha coca. En el comportamiento, consume licor. Si la mujer consume licor en la sierra es de mal vivir. En cambio, el hombre que consume licor en la sierra es un macho. La mujer desinhibida es una regalona, el hombre desinhibido es divertido, es alegre. La mujer que es infiel es marginada y el hombre en la sierra que es infiel es bien macho, ¿no? Esto es un estudio que aplicamos, perdón, es para la zona rural, igualito, ¿no? En las mujeres se dicen que de la sierra que son débiles, chismosas, peleonas. Los hombres son machistas, fuertes y son los intelectuales, los que leen en la sierra, ¿no? Conclusión, las mujeres trabajan 3 hasta 4 veces más, ¿no? Productivo, reproductivo, el trabajo doméstico de la casa, del hogar. Hay hombres que están ingresando al trabajo doméstico y no es porque, ay, qué bueno, qué buen esposo te ha tocado, que le guste lavar, y también él tiene que tener comida, quiere comer, quiere comida limpia, quiere casa limpia, no es que es buena gente, es su obligación. No es que es buena gente, es buen chico. Miren, la mujer sale del trabajo, sale pensando en su cocina, en su biberón, se ha dicho la compra del mercado, se cocina. El hombre sale del trabajo, pucha, que abre la televisión, mi café, mi sofá, mi fútbol, ¿no? Esa es la realidad, esa es la desigualdad de género, ¿no? Los roles. La mujer sale y dice, habrá llegado la muchacha, le habrá dado de comer a mi hijito, le habrá dado la papilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esos son los roles de género y que nosotros tenemos que ir viendo, ir asumiendo cómo podemos nosotros ir cambiando y transformando estas concepciones, estas asociaciones de género, ¿no? ¿Cómo las podemos cambiar? A ver, ¿ustedes creen que es posible? ¿Es necesario? Primero, ¿es importante esto? No es importante. Porque el género no es que yo me voy a leer 10 libros, que también hay bastante bibliografía que les voy a dar, los que quieren leer, para que amplíen su conocimiento. Hay mucha muy buena bibliografía respecto a lo que se ha escrito. Se han hecho investigaciones médicas, jurídicas, políticas respecto al tema de género. Hay mucho por hacer, es un tema nuevo, que recién está empezando. Y qué bueno que ustedes estén acá, porque tienen
todo lo que tiene que ver con la nueva construcción social, la nueva gestión pública, la nueva gestión gubernamental, todos los cambios sociales van a darse desde esa perspectiva. Las empresas están que nos llaman que quieren capacitación en género, todas, porque ahorita la responsabilidad social tiene que tener un enfoque de género. La acción de la justicia, un juez, un fiscal, ya tiene que estar su sentencia dentro de un enfoque de género porque hay un compromiso con las 100 reglas de Brasilia, que también ya el siguiente ponente seguro la va a trabajar, que hay un compromiso de que toda la justicia tenga una visión desde el enfoque de género. Entonces, acá va a ser imprescindible que tengan una capacitación, una acreditación respecto a la igualdad y al enfoque de género. Es imprescindible. Entonces, nosotros, ¿qué queremos con esto? ¿Que te leas 20 libros? Sí, léelos, si lo puedes leerlo, pero nosotros queremos cambios prácticos, cotidianos, ¿no? Ya, gente, ¿no? Porque tenemos todavía hasta fiscales que le dicen a la señora, su esposo le ha pegado, porque acá dice el señor que le ha pegado porque no le sirvió la comida a tiempo, porque fue a cambiarse de ropa y no estaba la ropa limpia, y la fiscal le dice, señora, pero como usted, pues, mire, todavía su esposo sale a trabajar y usted no le tiene la ropa limpia, la camisa, la comida hecha, no, usted también tiene culpa, ¿no? No hay un enfoque de género en esa percepción. Así causa, ¿no? En los grupos de mujeres a mí me hicieron un estudio de todas las actas que habían elaborado, las actas de conciliación que habían elaborado el Ministerio Público en Lima cuando se aceptaba la conciliación en violencia familiar en la época, y encontró que, por ejemplo, habían actas de conciliación hechas por fiscales, magistrados que habían estudiado 5 años en la universidad, 6 años en algunos casos, que habían hecho maestrías en Derecho, Jurisprudencia y tanta cosa, y encontraban que decía el acta de conciliación. La señora se compromete a llegar a su casa ni bien salga de su trabajo. En la misma acta decía, el señor se compromete a darle de acuerdo, a asignarle sus recursos económicos de acuerdo a sus posibilidades. La señora se compromete a comportarse como Dios manda. Esas eran las actas de conciliación. Por eso se eliminó la conciliación de las fiscalías. Porque cuando las mujeres revisaron, las feministas revisaron esas actas, eran aberrantes. No tenemos fiscales preparados, menos jueces para conciliar. Porque en lugar de conciliar, están todavía culpabilizando, revictimizando y sometiéndolas a mayor discriminación a las mujeres. Entonces se anula. Y se hizo toda una lucha, por eso es que no existe conciliación en violencia familiar, ni en la fiscalía, ni en los juzgados. Porque se hizo esa investigación, ¿no? Esos estudios y esa información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir cambiando eso? A ver, ustedes van a ser jueces, fiscales, directores de instituciones públicas, privadas, son profesores, son padres o madres de familia, simplemente, ¿no? Y que no simplemente, porque es una tarea muy importante y trascendental para el cambio de la sociedad. ¿Cómo cambiarían? ¿Qué pueden hacer ustedes de donde están para ir desapareciendo o para ir desapareciendo esta desigualdad de género y para ir logrando la igualdad de género? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer desde donde están? Buenas noches con todos, con todas, doctora. Aquí, como ya sabemos, la igualdad de género se trata del respeto del ser humano, ya sea por raza, sexo, identidad, opinión, capacidad intelectual, capacidad física. Entonces, aquí podemos decir, para reforzar los principios y valores del ser humano desde su desarrollo, hemos tomado los puntos que debemos reforzar esas capacidades, esos conocimientos, capacitarle a la gente en instituciones educativas donde prima el desarrollo del conocimiento del ser humano, reforzando los valores y principios para el tema de la igualdad de género, donde no exista la mala interpretación de la misma. A través de charlas de concientización a la población en lugares rurales donde existe desinformación, capacitaciones de instituciones públicas y privadas para que amplíen su conocimiento
y mejoras en igualdad de género dentro del ambiente laboral. Bien, buenas noches con todos. Amigo, así como dice esto, mi amigo Tito, y justamente con nuestra amiga Carmen, nosotros hemos tomado esos 3 puntos, derivando a lo que es de la formación del ser humano. No, el primer punto estamos llevando lo que es de la crianza, de la infancia, en el colegio. Mayormente nosotros sabemos que en casa podemos criar, dar valores a nuestros niños, ¿no? Pero en la escuela a veces lo refuerzan, ¿no? En la sociedad, igual en la adolescencia. En nuestro segundo punto tenemos que es a través de charlas de concientización en la población en lugares rurales donde existe la desinformación. Sabemos nosotros que hay en charlas en lugares donde mayormente no existe la información, son en los pueblos jóvenes, por ejemplo, en los pueblos alejados de sitio José Leonardo Ortiz, Chiclayo. Aquí nosotros tenemos que existe bastante desinformación de igualdad de género, tanto porque el hombre tiene la ideología, tiene el pensamiento de ser machista y ellos tienen el valor y el ser el dueño de la mujer, ¿no? El tercer punto, que son las capacitaciones a instituciones públicas y privadas para que amplíen su conocimiento y mejoras en igualdad de género dentro del ámbito laboral. O sea, vamos a nosotros a través de los colegios, dando la charla de padres en la escuela, ¿no? También en la sociedad, y por último, dando lo que son en los ambientes, lo que es el ambiente laboral. Vemos también que en el ambiente laboral no existe también lo que es igualdad de género, ¿no? Porque hay trabajos que piensan que la mujer no puede realizar lo que tan solamente lo hace el hombre. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta para el grupo? Un aplauso para el grupo. Para explicarles lo que es la igualdad de género dirigida a miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a través de ellos a toda una población. Entonces, en primer lugar quisiéramos explicar quiénes conforman este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces, el que lo integra acá, el que lo preside es el alcalde. Después del alcalde está el prefecto o subprefecto, el comisario de esa zona, el Poder Judicial, un representante, ya sea un juez de paz, si es que no hay un juez de paz letrado, un representante del Ministerio Público, el sector de educación, que vienen a ser los directores, salud, el médico o su representante que designe, las juntas vecinales y otras instituciones. En este caso hemos sido conveniente considerar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? En este comité. Entonces, dentro de este comité se toman acuerdos, y dentro de los acuerdos que hemos tomado, el comité es realizar una capacitación en primer lugar, la capacitación va para los integrantes, capacitarlos a ellos en una sesión, traer a un especialista, en este caso puede ser del Ministerio de la Mujer, puede ser un psicólogo del INPI, como siempre hemos trabajado, y en este caso nosotros que ya vamos a llevar el diplomado, estamos capacitados también para dar una capacitación de esta manera. Entonces ya podemos. Entonces, una vez que se capacita a ellos, ya nosotros vamos a indicar a dónde enfocar una charla de capacitación. En este caso nosotros la vamos a dirigir a una institución educativa, especialmente secundaria. Entonces, ahí le vamos a traer a la persona especialista para que explique lo que es la igualdad de género y las formas, cómo podemos contribuir para mejorar la violencia psicológica. En este caso, el que habla trabaja en el distrito Santa Rosa. Entonces, por estadística policial y judicial, hemos llegado a saber de que el delito más propenso que se comete en ese sector es la violencia familiar. ¿Por qué? ¿Y por qué será este caso? Porque ahí las mujeres se dedican exclusivamente a su hogar y los varones se dedican a la pesca. Entonces ellos van a pescar y cuando vienen con el dinero y pagan, como dicen, el mes. Entonces, los motiva a ellos a ¿qué? A tener un dominio predominante ante la esposa y se genera la violencia familiar. Violencia familiar tanto física, psicológica, económica y violencia sexual, que son los 4 tipos de violencia. Entonces, para esta capacitación tenemos que
hacerles un pretest para ver cómo están, y después de la capacitación ya se les hace otra evaluación para ver si es que han aprendido y hacerles el seguimiento, el monitoreo, ¿no? Entonces, ahí de esa manera hemos creído conveniente que podemos contribuir para mejorar este problema que aqueja a la población, más que todo a las mujeres. Entonces nosotros queremos contribuir de esta manera a través del comité, para que a través de educación en salud también, que tiene un rol determinante para mejorar esta crisis de violencia que se está dando a la mujer. Entonces, hasta acá, bueno, mi participación, para darle paso también acá a la compañera, quien va a continuar explicándole parte de esta tarea que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, doctora Angélica, buenas noches con todos mis compañeros. Para aclarar algunos puntos nada más, sí hemos creído conveniente que se debería de trabajar con el CODICET, ¿no? Ya que bueno, nuestro compañero es parte de una municipalidad, ¿sí? Distrital, ¿no? Entonces el CODICET, como ya le explico, conforman estas personas que están acá, ¿no? Diversas instituciones públicas, lo cual es importante crear un programa de igualdad de género dirigido a los miembros de CODICET, aquellas nuestras autoridades que deben de conocer qué se refiere con igualdad de género, ¿sí? Esto va a ser dado por especialistas de igualdad de género, por eso hemos creído conveniente pues pedir apoyo acá al Ministerio de la Mujer, ¿sí? Con psicólogos, con otros especialistas también dedicados a esta rama, ¿sí? La finalidad de este proyecto es pues bajar el índice de la violencia, y el índice de la violencia está dado justamente por la falta de respeto entre hombres y mujeres. No es solamente que la mujer, no es solamente que el hombre, es un respeto mutuo. Eso es lo que queremos lograr con este proyecto, ¿sí? También gracias por impartir este conocimiento que acabamos de aprender. Realmente para mí es muy importante el estar en este diplomado y también haber escuchado a cada uno de ustedes que nos antecedieron, realmente preocupados y también con ganas de seguir contribuyendo para la disminución de la violencia contra la mujer, ¿no? Y el grupo familiar. Mire, nosotros hemos considerado nuestro grupo en cuanto a en el tema del trabajo, también capacitar, ¿no?, a cada una de las personas que pertenecen a esa institución a través de poderles sensibilizar y a través de talleres que se pueden realizar, y también trabajar con las instituciones educativas. Aquí habían puesto el nombre del Senfotur, porque nuestra compañera trabaja ahí. Y luego nosotros también hemos colocado un tema del programa IGLIOS. Quien les habla también está trabajando actualmente el programa de intervención comunitaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y les cuento la experiencia, por ejemplo, que estoy haciendo. Es llegar a los pueblos jóvenes en el distrito de Leonardo Ortiz y poder ubicar a los líderes y lideresas para poderles capacitar, y a través de esas capacitaciones ellas se puedan sensibilizar y ayudarnos a erradicar el tema de la violencia de la mujer y el grupo familiar, porque en Leonardo Ortiz encontramos un nivel muy alto del tema de violencia contra la mujer. Hemos encontrado en Leonardo Ortiz también casos que han llegado al feminicidio. El año pasado, el anteaño pasado, se ha detectado, se realizó feminicidios. Entonces eso hace que nosotros, trabajando ya en el programa IGLIOS, queremos darles a las familias, sobre todo a las mujeres, porque quienes concurren más, es verdad, son las mujeres, los hombres casi no. Lamentablemente el tema tradicional que llevamos cada uno de nosotros, porque así hemos sido criados en nuestras casas, ¿no?, tradicionalmente, todavía no lo desterramos. Por eso existe todavía el machismo. Y nuestro Perú realmente es un Perú que tiene mucho machismo. Y en parte tenemos la culpa también nosotros, los padres de familia, que hemos criado a nuestros hijos con esa mentalidad que está muy equivocada. Pero gracias a Dios ahora lo estamos tratando de desterrar para que nuestra sociedad o nuestros hijos tengan otro nivel o otro tema, otro ambiente donde vivir de la manera que queremos, ¿no?, de una manera más saludable.
Decíamos también que en el hogar contribuimos por eso a motivar el respeto dentro de nuestro hogar. Por eso nosotros se dice que somos el ejemplo para nuestros hijos. Como nosotros nos comportamos o hacemos, nuestros hijos nos van a imitar y van a ser así ellos. Por eso tenemos que inculcarles de que ellos tienen que respetar y practicar los valores. Los valores no se han muerto, los valores están ahí, sino que falta practicarlos para que haya un cambio en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y de esa manera el vecino, la vecina también puede imitar a nuestro hogar que está haciendo, que realiza este tema, este trabajo, ¿no? Para que podamos eliminar el tema de violencia. Eso es lo que nosotros hemos considerado y también contribuir siempre en la participación, ya sea política o social, a través de la participación en APAFAS, en la participación de repente de comités que van a tener que ver, por ejemplo, el CCL, los gobiernos locales, y que la mujer también asuma ese rol de ser siempre de repente no solamente una vocal en un comité, sino también tomar el cargo de ser una presidenta, ¿no? De esa asociación, de ese comité, también presidir. No negarnos a aceptar un cargo que va a ayudar a poder realizar acciones que van a favorecer a la comunidad donde nosotros nos encontremos o a nuestra familia, ¿ya? Bueno, voy a darle el paso a mi amiga también para que pueda complementar algo que me haya obviado. Gracias, buenas noches con todos. Mi nombre es Edith Zárate, soy psicóloga de profesión, trabajo en Senfotur. Es un centro de formación en turismo que tiene convenio con el programa de Beca 18. Trabajamos con agentes jóvenes de la sierra, de la selva, más que de acá de Lambayeque. Me interesó mucho venir acá a capacitarme y poder ayudarlos porque sí lo necesitan. Y por eso concluyamos o decíamos que una de las partes que estamos haciendo nosotros para contribuir es la capacitación personal. O sea, el estar aquí, yo creo que ya estamos contribuyendo, ¿no? Con el conocimiento, con la preparación para poder apoyar a otras personas. Entonces, como yo trabajo con jóvenes entre 18, 25 años, una población pequeña de personas adultas también, en el tema de desarrollo personal, desde lo que es bienestar estudiantil, me preocupa bastante este tema, porque hay bastante tema de violencia en parejas, he visto temas de violación, tocamientos en chicas que son muy introvertidas justamente por este abuso que han tenido, y son bastantes, dentro de lo que yo he podido rescatar, ¿no? Y ahora estoy dando el espacio para que dentro de las horas de desarrollo personal se trabaje un poco este tema. Estoy haciendo alianzas con me voy a acordar de Leonardo Ortiz, organización, la ONG Sant'Angelo, ¿no? Que una colega va a ir justo el día de mañana para poder sensibilizar al grupo y poder invitar a jóvenes, varones en este caso, a un curso que va a ser de 3 meses. Entonces, desde mi espacio, desde mi escenario laboral en Senfotur, pretendo apoyar de esa manera estos temas, ¿no? De contribuir para que este tema de género se dé, ¿no? Y vaya mejorando. Con nuestra compañera que es mamá también, que está un poquito malita ahorita con el tema de la gripe. También ella tiene un niño pequeño, ¿no? Mi compañera tiene su bebé también, bueno, sus hijos ya grandes. Yo no tengo hijos todavía, pero tengo sobrinos y nosotros hemos puesto de acuerdo en que tenemos que rescatar los valores, educar en emociones, ¿cierto? Nuestros sobrinos, hijos que tienen en casa. Enseñarles a que puedan expresarse libremente, no reprimir esos sentimientos que tienen, enseñarles en el control de la ira, ¿no? Que es muy importante, cómo manejar eso, porque a veces ni siquiera nosotros como adultos sabemos manejarlo. Hay que aprender para enseñar a los niños a cómo manejar ese tema. Y también, bueno, la escuela de familias, que también en diferentes colegios se puede trabajar, ¿no? Los padres para cambiar un poco el concepto de hombre y mujer y el rol que toca a cada persona del hogar. Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Género, como grupo hemos considerado como punto número 1 empezar desde casa, ¿no? La participación democrática con todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Distribuir roles, funciones, responsabilidades y deberes con todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Educar mucho en valores, ¿no? Educar con un enfoque de igualdad de género, ¿no? Y creo yo que nosotros, como ya estamos preparándonos o algunos trabajamos para eso, debemos empezar con nosotros mismos y en casa, ¿no? Ese es un primer punto importante. Como segundo punto, con los compañeros hemos considerado trabajar desde el trabajo, ¿no? De donde trabajamos, proyectos
talleres, ¿no? Toda una sesión de talleres, de capacitaciones, charlas, talleres educativos para concientizar a todo el personal, ¿no? Y como tercer punto, trabajar, bueno, la que les habla está a cargo de una estrategia educativa, Quiere Sin Violencia Marca la Diferencia, en la institución educativa Cristo Rey. Estamos trabajando el proyecto educativo, pero ese proyecto educativo está dirigido especialmente a estudiantes de tercer año a nivel secundario, cuyo objetivo es cambiar ese paradigma, ¿no? ese enfoque machista que tenemos, ¿no? Que está muy arraigado, y crear relaciones más democráticas, ¿no? Relaciones de pareja, porque ya empieza en una etapa de la adolescencia, donde tienen sus enamorados, entonces empezar a detectar esos riesgos de violencia en la etapa del enamoramiento. Pero este proyecto está dirigido exclusivamente a estudiantes de tercer año a nivel secundaria, pero nosotros hemos creído conveniente buscar aliados estratégicos para trabajar todo un proyecto integral, no solamente con los estudiantes, sino con ese triángulo educativo que son padres, docentes y estudiantes. Porque ¿qué pasa? Es que nosotros reforzamos a través de sesiones educativas, charlas, talleres, actividades de entretenimiento con los estudiantes, y se van a su casa y se enfrentan a otra realidad, ¿no? Porque siempre va a haber en casa el respeto del padre, que el padre es la autoridad y que tienen que obedecer lo que dicen en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reforzar esos conocimientos, esas prácticas, ¿no? Que estamos desarrollando en los talleres o en las sesiones educativas, ¿no? Entonces, también capacitar al docente, ¿no? Porque hay docentes todavía, ¿no? Hay docentes, y yo felicito a esos docentes que tienen vocación de servicio y que practican temas o temáticas, desarrollan con un enfoque de género, pero hay docentes que todavía, docentes como también cualquier otra profesión, que todavía seguimos repitiendo esos patrones, esos estereotipos no machistas, ¿no? Sí. ¿Quisieras comentar? Bueno. Me presento, mi nombre es Daisy. Yo inicié, me dieron la publicidad y estoy entusiasmada de empezar este diplomado. Realmente no laboro en temas relacionados que tengan que ver aquí, soy de profesión abogada, pero viendo la exposición de la docente, la participación de cada uno de ustedes, me entusiasmo más porque en realidad son temas que, si bien como abogada en el área en que me desempeño no tiene nada que, no es un tema relacionado en la cual yo ejerzo, pero sí es un tema latente, preocupante de nuestra sociedad. El hecho de ver los altos índices de violencia familiar, de feminicidio, que a pesar de ser una figura penal que se ha tipificado, se ha apartado del homicidio, o sea, se ha individualizado los altos índices de criminalidad por ese tipo penal no han paralizado, por el contrario, se han incrementado más aún con estas masas de mujeres que salen a las calles con estas agrupaciones juveniles que lo que buscan es justamente concientizar a la población en temas de igualdad de género, pero que me quedo con la idea de usted de la pedagogía, ¿no? De esta igualdad de género que se construye en el hogar. Soy una de las personas que tiene esa idea muy clara que son los valores que los padres inculcan a sus niños, cómo influye mucho de esto en los jóvenes, cómo los practican. O sea, para mí no solamente la escuela, no solamente es una segunda escuela, ¿no? Sino que el punto clave para mí es el hogar, donde se manifiesta el rol más importante de influencia muy preponderante pues para los que se van a formar, para los que salen, ¿no? Y cuál va a ser el comportamiento y la conducta de estos frente a la sociedad. Como lo ha explicado mi compañera, lo ha resumido en cada uno de estos 3 puntos, ella que está un poco más empapada de estos temas, pero es lo que yo puedo acotar en este momento. Doctora, con su permiso, y creo que ya para finalizar la exposición de los grupos que hemos tenido, hay algunos puntos que quiero resaltar de la exposición de nuestros diferentes compañeros.
Considero que este tema viene ¿por qué? Por un poco de que vivimos en una sociedad machista y en una sociedad muy diversa. O sea, tenemos una cosmovisión totalmente distinta, que acá en la costa, en la sierra, en la selva, y esto se me vino a la mente porque uno de los compañeros que es docente y que explicó brevemente decía que no, bueno, en estas sociedades que son alejadas, que tienen un arraigo y una cosmovisión distinta, donde prácticamente las mujercitas se ocupan de las tareas de la casa y los hombres se ocupan de las tareas del trabajo, ¿no? Es muy alarmante, muy preocupante, porque además la Defensoría del Pueblo, en uno de sus informes, dice que cada mes en el Perú 10 mujeres son víctimas de agresiones y posteriormente han sido reflejados en temas de feminicidio. En lo que ya va del curso del año, de enero a mayo, no sé si es que alguno de ustedes me puede corregir, ya van 61 casos de feminicidio, ¿no? Donde prácticamente la mujer viene a ser la que ha sido vulnerada, este bien jurídico que en diferentes casos puede ser distinto. Entonces, no sé si es que de repente alguien de ustedes quiera participar y decirme, ¿no?, qué roles, o sea, hacemos nosotros desde nuestro hogar, porque el tema comienza por ahí. Entonces, debemos trabajar con esta pedagogía que ya mi compañera explicaba, desde el hogar. Desde el hogar, el segundo hogar que viene a ser la escuela, y la participación desde el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿no? Porque esta igualdad de género también tiene que verse reflejada con el respeto de los derechos fundamentales de cada persona. Si bien es cierto, vivimos en una sociedad pluricultural donde el tema de los derechos fundamentales es muy, muy relativo, porque así es que lo señala la doctora Raquel Irigoyen Fajardo cuando explica brevemente sobre la interpretación de los derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, y había explicado nuestra compañera, creíamos conveniente este proyecto educativo que consiste en el trío educativo, tanto padres, profesores y desde docentes que se encuentran abocados a la educación de la ciudadanía, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Lo que hemos logrado hoy día es muy importante que nosotros podamos empezar a mirar todo nuestro entorno familiar, laboral, institucional, social, desde el enfoque género. Todo lo tenemos que mirar. No hay campo neutro, no hay espacio neutro para poder incluir esta perspectiva de género en cada uno de estos sectores y espacios en los que nos desarrollamos. Al terminar el diplomado, cada propuesta que hoy día se ha expresado tiene que terminar con un modelo de política pública. Ustedes tienen que terminar el diplomado elaborando una política pública que pueda ser viable, que pueda ser implementada. Y cuando hablamos de política pública, no solamente hablamos de política para el sector público, sino también para el sector privado, políticas públicas institucionales. Cada uno de ustedes ha enriquecido enormemente esta sesión con cada uno de sus aportes, con cada una de sus participaciones que han podido brindarnos. Hoy hemos querido tener esta primera sesión porque es importantísimo que tengamos claro lo que es género. Si ustedes tienen de lo que se ha expuesto, de las presentaciones, alguna pregunta, alguna duda, algún aspecto que quisieran que profundicemos en estos minutos que nos quedan, queda abierto el espacio para que podamos presentar nuestras inquietudes. Si tienen alguna duda respecto a cada uno de los aspectos que hemos tratado esta sesión.
de hecho, la inquietud de repente del Estado peruano a través del Ministerio de Educación, que es el enfoque género, ¿no? Es un enfoque que en verdad ahorita ha generado toda una controversia entre los grupos que de repente no están de repente de acuerdo con todo este enfoque, ¿no? Y en verdad la escuela no mira la ideología de género, pues, ¿no? Lo que quiere la escuela es que tanto los niños y niñas tengan iguales condiciones, cómo desarrollar sus potencialidades, ¿no? Entonces, hay una tarea fuerte, en verdad. Hay una tarea, de repente, donde todos tenemos que comprometernos. Entonces, el ministerio tiene una tarea muy importante, ¿no? De empoderar a los maestros, que son de repente, las personas que van a cambiar mentes, porque eso es lo que decía Vallejo, pues. De todas las victorias, el maestro tiene gran responsabilidad, y de repente de derrotas el maestro también ha tenido la responsabilidad, los fracasos. Si una generación es educada de manera incorrecta, esos niños, ¿qué esperamos de esos niños, no? De esos jóvenes? Entonces creo que en verdad es una tarea muy importante. Creo que los que estamos aquí estamos asumiendo un reto, como lo dijo la compañera, ¿no? Empecemos por uno mismo, ¿no? Entonces, generando una cuota de cambio, ¿no? De cambio, entonces, en uno mismo, ¿no? Entendiendo que si nosotros tenemos esos patrones de machismos, porque así hemos sido formados, entonces, ¿qué hacer, no? O sea, uno mismo ir asumiendo una autoevaluación de cómo has venido desempeñándote en todo tu escenario, ¿no? Como padre, como trabajador, como parte de una sociedad, ¿no? Y cuál va a ser ahora tu compromiso de aquí en adelante. Creo que es la única manera, ¿no? De ir, por ejemplo, uno mismo, y luego ir de repente ir asumiendo con las personas que de repente quieren asumir este cambio, ¿no? Porque ya es difícil que las personas adultas cambien, ¿no? Entonces el trabajo tiene que ser con nuestros niños, ¿no? Desde pequeños, desde padre, asumir esa responsabilidad. Creo que sí lo podemos hacer. Y el maestro tiene también mucha responsabilidad en la formación integral de las personas. Estamos hablando de un enfoque por competencia. En la escuela ya no estamos en el siglo que tiene que repetir el conocimiento tal igual como lo decía el maestro, ¿no? Muchos hemos sido formados en esa escuela y lo seguimos siendo formados en las universidades. Las mallas curriculares que tienen las escuelas, las universidades, son obsoletas, son del siglo XX. No se está formando para la vida, ¿no? Entonces, hay una tarea importante, creo que nos queda la responsabilidad, el compromiso de cada uno de los que están presentes aquí, ir asumiendo, del lugar que estén, ir asumiendo ese compromiso, ¿no? Sí, buenas noches con todas y con todos. Y justamente es el tema, ¿no? Porque estaban hablando de violencia familiar, ¿no? Y a veces decimos, sí, pero ¿por qué están hablando de violencia, no? Y justamente es la desigualdad de género que produce ¿no? Que es el factor preponderante que se produce la violencia familiar contra el niño, las niñas, ¿no? La familia contra la mujer. Entonces el tema, ¿no? Y antes, y creo que también mi participación la odié un poquito porque cuando hablaban del hogar, el hogar es el primer agente donde nosotros vamos a practicar, vamos a desenvolvernos como personas que estamos practicando nuestros valores de casa, ¿no? Es el primer pilar de educación, de valores, de principios para poder forjarlos y poder llegar a un sistema válido para la sociedad. Bueno, yo tengo otra perspectiva. Yo no lo enfatizo tanto de la familia, yo lo enfatizo más de lo que se observa, de quién te pone esas ideas, quién te pone ese pensamiento, esa ideología, y eso lo asimilas a través del rol de las comunicaciones. O sea, aquí el Congreso, los ministerios, hay una lucha, creo que esa es una lucha de poder, porque el medio de comunicación de la sociedad peruana es acaparador, pero no nutre. Amén. Entonces, la educación no va a asumir
o no va a poder luchar contra un poder económico como el de los medios de comunicación, por más mejores políticas públicas que haya. O sea, acá el rol es eso. O sea, ¿por qué? Porque vemos que los niños actualmente se encuentran solos. Los padres están distraídos con el celular, la madre con el celular, al niño le dan el celular para que no moleste. Entonces, está invisibilizando, está, en vez de superarnos, nos están regresando a un consumismo del cual nosotros no somos conscientes de que primero está el desarrollo humano, el principio humano. Entonces, ahí es la lucha, como les digo, es cambiar qué es lo que ves para poder recién educar. Gracias, muchas gracias. Yo creo que estamos coincidimos en que la igualdad de género es un derecho humano y es la próxima reflexión, el próximo trabajo que vamos a desarrollar dentro del diplomado. Es un derecho humano que ya no puede seguir siendo postergado, porque nos está limitando en nuestro desarrollo como seres humanos, tanto a los hombres como a las mujeres. Y a cada uno, y dentro de cada uno de estos importantes protagonistas de la sociedad, nos está retrasando en el desarrollo social, económico, político y cultural. La sociedad tiene que humanizarse cada vez más y la igualdad de género va a ayudar a elevar esa calidad humana, esa humanización de nuestra sociedad. Es importantísimo el rol que juega el sistema de justicia, ¿no? Y ya lo vamos a trabajar también. No podemos excluir a ninguno de los sectores. Todos los sectores aquí involucrados, el de educación, el sector justicia, el sector de las comunicaciones, de la familia, de la religión, todos son importantes. O sea, tenemos que llegar a un punto donde nos pongamos todos de acuerdo para poder avanzar. Dicen los especialistas que si ahora iniciamos estas políticas de igualdad de género, lo lograremos de aquí a 2 generaciones. Si es que empezamos abarcando todos los sectores y espacios que nos corresponden, ¿no? 2 generaciones para adelante. Es una política que tiene que ser transversalizada en todos los sectores. Ya vamos a hablar luego, más adelante, de lo que es la transversalización. No hay espacio neutro. Los especialistas en género son poquísimos, no hay. Va a haber un mercado, esta acción gubernamental, social, política y cultural, esta corriente de igualdad de género va a abrir un mercado para que podamos tener la oportunidad, aquellos que culminen el diplomado, de poder insertarse, de poder aportar en cada uno de los espacios. Porque no existe. Es bien complicado encontrar una persona que tenga la visión, que tenga la experiencia. Me ha encantado, realmente me he quedado gratamente sorprendida con la visión que cada uno ha dado y con el aporte que ha brindado en esta sesión. Y nosotros tenemos que tener claro, y vuelvo a referir porque hay muchos temas que todavía tenemos que ir trabajando para tener claro lo que es la categoría de género, porque muchos lo confunden lo que es identidad sexual con la igualdad de género, y realmente hay mucha confusión. Queda claro que una cosa no tiene nada que ver con la otra. El sexo está definido, nadie lo puede cambiar, y en eso ustedes también tienen que ser los portavoces de lo que hoy día hemos podido reflexionar. No nos dejemos engañar ni sorprender. Nadie puede cambiar el sexo. Lo que nosotros estamos trabajando por una igualdad de género, que significa tener los mismos derechos, y hay mucho por hacer. No se venía trabajando desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el sector de la justicia. Hay muchas limitaciones para poder llegar a una justicia con una visión de igualdad, de equidad de género, donde todos podamos tener los mismos derechos, las mismas responsabilidades, porque no se trata de decir yo tengo derecho, ya, y las responsabilidades también, y las oportunidades que sean las mismas. Ninguno es más que otro, ¿no? Si no nos apoyamos, como alguien dijo, somos complementarios, o sea, ninguno es más que el otro, ¿no? Yo quiero ser más que el hombre, o la mujer, o el hombre quiere ser más que la mujer. Ambos tenemos
roles importantísimos que desarrollar, tenemos que complementarnos, pero en un espacio de igualdad. De igualdad no física. Eso ya está descartado, no nos confundamos. Es de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de igualdad de deberes. Eso es la igualdad de género. Nadie quiere la igualdad de sexos, ¿no? Nadie quiere, salvo, bueno, puede haber alguien que quiere igualdad de sexos, es su derecho a opinar, a tener esa opinión y esa posición. Pero lo que nosotros queremos es la igualdad de género. Yo quisiera, ¿por qué no